Jesús. Vamos a tomar unos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Pero antes quisiera tomar un versículo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8:14, que también posiblemente lo cite más adelante, pero en caso que no lleguemos a él, ya de antemano usted lo ha leído. El capítulo 8 de San Mateo, 8:14. Ahí está uno de los milagros registrados en la palabra del Señor, algo que Cristo hizo cuando llegó a la casa del apóstol Pedro, que vale la pena mencionar. Ahí estuvimos en las ruinas de esa casa nosotros el año antepasado, sería en el año 2017. Estuvimos en las ruinas de esa casa donde Cristo hizo este milagro, y la Biblia dice acá en el capítulo 8 de San Mateo, ¿lo tienen todos? Capítulo 8, versículo 14, dice la Biblia que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y ¿qué? Y les servía. Gloria a Dios. Hemos sido salvos con un propósito, y es el propósito de servirle al Señor. Ahora vamos al texto principal. Ese nada más el appetizer. Aquí está ya el texto principal. Saldrá del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, y vamos a tomar ese párrafo de esa lección que Cristo les dio a sus discípulos. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Cuando ya lo tengamos, me dan un amén y lo leemos todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículo 1, la palabra versa de esta manera: en el nombre del Trino Dios. Dice la Biblia, aquí tiene como un subtítulo, posiblemente también en su Biblia, que Jesús instruye a sus discípulos. Jesús lava los pies de los discípulos. En el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla le ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Para algunos esta palabra es nueva, es como un recipiente de barro, así, como le dijera, como el tamaño de una cacerola más o menos, para echar un poquito de agua, de un galón de agua más o menos. Es un recipiente de agua que muchas en ese tiempo las arreglaban bien de adentro para que se pudiera ver de alguna forma más brillante que las demás. Y dice acá que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que él hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Gloria a Dios. Quiero que juntos meditemos bajo el tema: desarrollando una actitud de servicio. Amén. Desarrollando una actitud de servicio. Me ayuda por favor y me trae una aquí a mí, por favor. Desarrollando una actitud de servicio. Amén. Es algo que a nosotros a veces nos cuesta. Amén. Y por eso leímos el versículo anterior, cuando dice la Biblia que el Señor Jesús sanó la suegra de Pedro, y después que ella había recibido sanidad, ella le servía. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que ha mal interpretado la escritura y dicen que Pedro negó al Señor porque le sanó su suegra. Eso no es así. Amén. Por ahí va a escuchar tal vez los comentarios. El Señor tenía un propósito. Él quería mostrar que no solo puede levantar paralíticos, Él también podía sanar enfermedades leves, también como una calentura. Gracias a Dios. Gracias, Camila. Aleluya. Poderoso es el Señor. Ayúdenme a orar. Si me ayudas allá, por favor, con los que están en el sonido, les agradecemos a los hermanos. Toma mucha gente para correr todo esto. Allá arriba hay 4 personas, muy ocupados todos, y gracias a Dios por lo que ellos hacen. Gracias a ellos mucha gente está siendo alimentada también, no solo aquí en este país, sino en otros países. Llegan los mensajes muchas veces de que está siendo de bendición esta iglesia para muchos. Oramos todos al Señor. Le damos gracias, Señor, en este momento por su palabra, Padre bueno, porque ha sido escrita con un propósito. La Biblia nos dice, Señor, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas a fin de que por ella nosotros tengamos consolación. Oh Padre bueno, sabemos, Señor, y conocemos perfectamente, Padre eterno, el propósito por el cual usted vino a la tierra, Señor, aquel día, dejando su trono de gloria, dejando la comodidad allá en el cielo, Padre bueno,
Su palabra dice que se humilló, que no abrió su boca, caminó obedientemente hacia la cruz aquel día, Señor. Oramos, Padre eterno, que no vayamos nosotros a tener de menos, Padre eterno, este gran ministerio que se nos ha dado, este gran privilegio. Ayúdenos, Señor, a conocer las riquezas o la grandeza de este tesoro que tenemos en las manos para poderlo apreciar, oh Señor, conforme a ese valor que tiene, Padre Santo. Oh mi Dios, no podremos cuidar algo si no sabemos el valor. Ayúdenos, Señor, a reconocer el gran valor de lo que nosotros tenemos, Padre Santo, de lo que nosotros poseemos, de lo que se nos ha entregado en nuestras manos, para que lo podamos valorar, oh Padre Santo, y de esta manera también poder compartirlo con aquellas personas que lo necesitan, oh Padre Santo. Hay una gran necesidad allá afuera. Oramos por este condado, oramos, Señor, por aquellos que no están constantemente en la iglesia, Señor, que este año de alguna forma usted hable a sus vidas, Padre eterno, y que puedan reconocer la necesidad que hay de estar cerca de usted, la necesidad que hay allá afuera. Hay un mundo que se está perdiendo, hay gente que se está yendo al infierno, hay gente que nos necesita a nosotros. Oh Padre Santo, ayúdenos, Señor, a ver este pasaje no como un pasaje más de las Escrituras, no como algo más que se leyó y que ya lo habíamos leído antes. Que lo podamos ver, oh Señor, que lo podamos ver con los ojos del Espíritu y podamos entender que el tiempo está cerca, que Cristo hizo una pausa, ya caminando hacia la cruz, ya en el momento de su partida. Él no quería dejar por alto darles esta enseñanza a los discípulos, y que ahora viene a ser una gran enseñanza para nosotros, Señor. Gracias le damos, Padre eterno. Hable a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios por la palabra que ha sido leída en este día. Y yo quiero hacerle una pregunta. Y no me la tiene que contestar, simplemente para que se le haga a usted mismo. ¿Qué haría usted si se diera cuenta que solo le quedan 12 horas de vida o 24 horas de vida? ¿Qué haría usted si sabe que va a morir o que mañana a esta hora van a estar haciendo sus arreglos fúnebres? ¿Qué pasa por su mente si eso fuera? Y yo sé que a veces a nosotros lo vemos como eso no va a llegar, quizás le va a llegar a otra persona, pero muchas veces no nos damos cuenta que es la última vez que estamos platicando con una persona, ya sea uno o el otro. Puede ser que mañana ya no esté. Y cuando me hago esa pregunta, me la hacía yo a mí mismo ayer. Quiero decirles que ayer fue uno de esos días que uno tiene una guerra interna, queriendo estudiar, queriendo traer un mensaje para el pueblo de Dios. Y de esta forma estuve encerrado bastantes horas en la casa y salí por ratitos nada más a beber agua y a buscar algo de comida. Pero hasta hoy me estaba dando cuenta y me habló mi esposa como a las 6 de la tarde. Ella iba a salir y después me puse a hacer cuenta que estuve yo en ese cuarto desde las 8 de la mañana hasta como a la 1 de la mañana esta madrugada. Hasta hoy estaba haciendo cuenta realmente que tomó bastante tiempo, y el Señor me enseñó cosas tan bonitas mientras estaba ahí. Y me pongo a pensar que cuando nosotros vamos a salir, con solo que nos vamos a subir a un avión, antes de irnos reunimos a la familia, cenamos juntos. Estábamos diciendo la vez pasada, vamos a comernos quizás la última cena. No sabemos si vamos a regresar de allá de Corea, si vamos a regresar de El Salvador, tratando de reunir la gente y tener un momento juntos para disfrutarlo. En cambio,
el Señor Jesucristo, en este preciso momento, Él iba ya en camino hacia la cruz. Ya le faltaban pocas horas para entregar su vida por el mundo entero. Y hubiera posiblemente quizás dado otras instrucciones a los discípulos en aquel momento, pero sabía Cristo que su hora había llegado y que hacía falta algo todavía que les quería enseñar a los discípulos. Y dice acá que cuando ellos cenaban, como el diablo ya había puesto en Judas el entregarle al Señor, la Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Entonces, por si alguna vez le dicen, allí en la mesa estaban los 12 discípulos y estaba Cristo, allá habían 13 personas, pues allá habían 14, ya se había metido el maligno, ya estaba en el corazón de Judas en aquel momento también, porque iba a entregar al maestro. Pero sabiendo todo lo que estaba pasando, el Señor puso agua en un lebrillo, o en una, ¿cómo le llamarían en el lenguaje de nosotros? Como en un recipiente, en una pailita, en un guacal, amén, en un bucket en inglés. Puso el agua ahí y luego Él toma la toalla y les dice: yo les voy a dar una lección en esta noche antes de irme. Así como yo les he servido a ustedes, así también ustedes me van a servir a mí. Al servirle al Señor, con eso Él no quería decir que le iban a lavar los pies a Él, sino que le iba a servir a la demás gente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando le servimos a otras personas, entonces nosotros le estamos sirviendo al Señor. Y Cristo en aquel momento pudo quizás compartir otras cosas con los discípulos, pero Él toma una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Él sabía que ese momento ya su ministerio público había terminado. Quiero decirle, esto es una lección muy fuerte para nosotros, para la iglesia del Señor. Sabe que el Señor esto lo reservó solo para los discípulos. Esto no lo hizo allá en público. Y por eso quisiera que nosotros lo tomemos como una de las grandes lecciones que el Señor dio. Alguien dijo que el Señor dio 3 discursos grandes: el del monte de las bienaventuranzas, también el que dio de las parábolas de Mateo 13 y también el que dio en el monte de los olivos. Pero se les olvida el gran mensaje que Él dio también en el aposento alto, el mensaje de la toalla, de aprender a agarrar esa toalla para servirle a los demás. Su ministerio había terminado, el ministerio público había terminado. Él ya no tenía nada más que decirle a los fariseos, ya no tenía más que decirle a todos los líderes de aquel tiempo, ya no quería decirle más a los gobernantes de aquel lugar. Él iba con una misión hacia la cruz, gloria al Señor. Él llevaba esa misión, pero como les dije al inicio, en ese momento Él hace una pausa y les dice a los discípulos: vengan para acá, yo les voy a mostrar algo que todavía no les he enseñado. Y agarra la toalla. Por si usted no lo sabe, según las costumbres de aquel tiempo y las costumbres allá en Israel, ese trabajo de secarle los pies a un huésped en una casa era el trabajo para el esclavo de menor grado, queriendo decir que en una casa podían haber varios esclavos o varios sirvientes, pero algunos tenían categorías distintas entre los que estaban ahí. Al que tenía la menor categoría, y si era posible, si había un gentil, a ese le tocaba secarle los pies a las visitas que llegaban a aquella casa. Ese
era el ministerio de los esclavos también, o el trabajo de los esclavos, de ser sirviente. Sirviente se traduce también en algunas partes como un esclavo, alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor, a hacer lo que el Señor dice. Y Pablo dice en sus cartas: yo soy también un prisionero en cadena, queriendo decir que nosotros, como hijos de Dios y recibiendo la enseñanza del Señor Jesucristo, debemos de estar también dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda, porque ejemplo les he dado, dice Pedro más adelante. Pedro estaba ahí en aquel momento, y Pedro, me imagino yo que cuando él escribe la carta, él dice: porque ejemplo nos dio el Señor para que nosotros sigamos sus pisadas o sigamos sus pasos. Él estaba haciendo memoria de aquel día que le dijo al Señor: ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Él reconocía que tenía delante de él el Rey del universo, el dador de la vida, el que vino del cielo, el maná que descendió del cielo, el mismo Dios encarnado. Pedro no era cualquier estudiante del montón. Él no era un discípulo más del montón, de aquellos que terminando el Señor con su ministerio salieron caminando dos personas para la aldea de Emaús, y iba el Señor caminando con ellos, y ellos ni lo habían conocido, que era el Señor que iba con ellos. Pedro sabía exactamente con quién andaba, aun cuando él preguntó: ¿qué dice la gente? ¿O quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos tenían una opinión diciendo: este es uno de los profetas, posiblemente es Jeremías, o posiblemente es Elías. A Pedro no se lo engañaban tan fácil. Él andaba cerquita, él andaba viendo cada movimiento, y me imagino que cada pequeño detalle él sabía que concordaban con las escrituras del Antiguo Testamento. Él ya sabía cuando le preguntaron a los discípulos: y ustedes, queriéndole decir al grupo de los que estaban ahí, y como dicen que Pedro era más salido que un balcón y más metido que una gaveta, él era el que estaba siempre adelante. Cuando había que hacer algo, él era el que brincaba, siempre adelante, siempre al frente, pero siempre también dispuesto a servir. Y cuando Cristo preguntó: ¿y quién dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes entonces que soy yo? Inmediatamente Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabía exactamente a quién andaba siguiendo. Gloria al Señor. Por eso es que muchos se decepcionan en el caminar de la iglesia, porque se pelearon los diáconos en la iglesia y ya no fue a la iglesia, porque el pastor lo agarraron en mentira, o porque el pastor se retiró, o porque se fue para otro estado. Ya no van más a la iglesia. Se decepcionan porque tenían la mirada puesta en un hombre. Gloria al Señor. Quiero decirle otra vez a todos ustedes: pongan la mirada en el Señor, pongan la mirada en Cristo. Eso es lo que dice Pedro más adelante: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero decirle que Él no lo va a decepcionar. Gloria al Señor. Él sabía a quién andaba sirviendo. Gloria al Señor. Y el Señor hace esa pausa para darnos unas grandes enseñanzas a nosotros. Yo le quiero mencionar al menos 4. Posiblemente, si usted lo estudia, le puede dar unas 20 o quizás más enseñanzas este mismo pasaje de las Escrituras. Pero en primer lugar, nosotros vemos que el Señor estaba mostrando su gran amor por la humanidad y por ellos. Jeremías dice: con amor eterno os he amado. Ese mismo amor es el amor que tiene el Señor Jesucristo, o que tenía el Señor para ellos, y se los estaba demostrando en aquel momento. Dice ahí que Él sabía que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, queriendo decir hasta el último momento de su ministerio en la tierra. No quiero decir hasta el último momento de su vida, porque Él no murió. Gloria al Señor. Él entregó su vida voluntariamente, porque dijo que Él tenía poder para volverla a tomar. Entonces Él no está muerto, Cristo vive, pero Él los amó hasta el último momento de su ministerio. Y ahí me imagino que ellos se acordaron lo que Él había dicho, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Eso era el gran amor que Cristo quería demostrar a los discípulos. Cuando leía este versículo, que nadie tiene amor tan grande como aquel cuando un amigo pone su vida por sus amigos. Gloria a Dios. Me acuerdo de la historia que contó el evangelista Billy Kim allá en Corea, que andaba durante la guerra de Corea, allá en la frontera, lo que se le conoce como el DMZ, la demarcación, ahí donde la frontera, ese lugar que hay una gran tensión. El tiempo de la guerra, habían, dice, 5 soldados estadounidenses y estaban sentados, como quien dice, descansando para continuar caminando, cuando de repente de un lado, de otro lado, ahí salió y les tiraron una granada y les cae en medio de donde ellos estaban sentados descansando. ¿Sabe qué? Es como quien le pone fuego a un firecracker o a un mortero, y le quedan segundos para tomar una decisión de ver para dónde es que lo va a tirar, porque si no le va a reventar en las manos y le puede romper los dedos. Entonces esas bombas así pequeñas tienen segundos para explotar después que le quitan el seguro que tienen arriba, y se las aventaron y les cae en medio. Y cuenta el evangelista Billy Graham, cuenta también esa historia, y estaba contando que cae aquella bomba en medio de los 5 que estaban ahí, y prácticamente ya no tenían nada que hacer, porque no había suficiente tiempo para poderse correr. Era prácticamente ya el momento en que ellos iban a morir. Sabiendo que iban a morir, uno de los soldados se le tiró encima a la bomba y la agarró abrazada aquí en el pecho, y se quedó a plan en la tierra para recibir él aquel impacto, para que no fuera a alcanzar a los que estaban allá alrededor. Él sabía que si él se tiraba encima, iban a tener un pequeño chance los otros de vivir, aunque él estaba seguro que iba a morir. Y cuando aquella bomba explotó, hizo pedazos a aquel soldado, pero los otros recibieron lesiones más pequeñas y todos sobrevivieron. Y cuando trajeron los restos de ese soldado aquí en Estados Unidos, el pastor que predicó en ese texto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él puso su vida para rescatar a la humanidad. Él sabía que usted y yo íbamos a morir en el pecado y terminar en el infierno, pero el Señor sabía que había venido, su ministerio estaba bien definido. Él venía a morir por la humanidad. Gloria al Señor. Qué lindo es el amor de Cristo Jesús, y qué grande es su amor. Y Cristo les dijo a los discípulos: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y amad a aquellos que os maldicen, y orad por aquellos que os ultrajan. Esta cita está en Mateo 5, 44, 45, que hay que orar por aquellos
que los ultrajan, que los maltratan, si hay alguien que lo maltratan en el trabajo o lo tratan mal los vecinos o algo así por el estilo, el Señor dice que hay que amar a esos enemigos. Amén. Hay que madrugar a orar por ellos. Gloria a Dios. Y el Señor estaba dando este gran mensaje porque quería, como les dije al inicio, en primer lugar, mostrar el gran amor que Él tenía por ellos y por la humanidad. Imagínense, el Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero Él con aquella gran paciencia también le lava los pies a Judas. Él ya sabía que Él lo iba a entregar, pero Él, sabiéndolo todo, Él lo trata como a otro más de los discípulos, de los que estaban ahí, demostrando el gran amor incondicional que tiene el Señor para la humanidad. En segundo lugar, en primero dijimos que Cristo quería demostrar su gran amor, el amor del Señor. Él lo demostró con hechos, Él lo demostró yendo a la cruz, pero aquí el Señor también lo demuestra a través de su humillación. Dice la Biblia que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla le ciñó. Gloria a Dios. Algo que Él tenía bien claro en su ministerio. Él sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Tenía esas cosas bien definidas. Y usted como hijo de Dios debe tener eso también bien definido. ¿Cuál es su destino? Debemos saber hacia dónde nosotros nos dirigimos. Gloria a Dios. Esto, como le decía al principio, el tomar esa toalla, esa toalla y hacer ese trabajo era algo que le tocaba a uno de los siervos de la casa. Y cuando el dueño de la casa no proveía ese servicio, lo veían como una mala educación que no hubiera en una casa alguien destinado para ese trabajo. Y el Señor, cuando llega a ese aposento, me imagino que al saber que en ese lugar no había alguien que lavara los pies, alguien de los discípulos podía tomar la iniciativa. ¿No es así? Porque no me imagino que ellos le iban a querer dejar ese trabajo al Señor. Pero el Señor se les adelanta y Él toma el recipiente y toma el agua y toma la manta para enseñarles aquella lección aquel día. El dueño de todo, el Dios del universo, tirado al piso, lavándole los pies a los discípulos. Imagínense qué cuadro, tan humillante para aquel tiempo, porque hoy en día no es tanto. Yo sé que podemos poner un ejemplo aquí en la iglesia hay que trabajar, se hacen a veces convivios, cenas, comida, y alguien tiene que agarrar el trapeador, alguien tiene que sacar la basura de los baños y todo eso, lavar trastes, amén, y todo lo que incurre para hacer limpieza, pero se ve como algo común y cualquiera lo puede hacer. Pero en aquel tiempo la costumbre era diferente: tomar la toalla y secarle los pies a la persona que llegaba, porque no era algo común que se hacía, porque la gente andaba sandalias y las calles eran bastante polvosas. Al llegar a una casa se quitaban las sandalias y alguien le lavaba los pies para que entrara en la casa y ya se sentara en la casa a descansar. Luego iban con el lavamiento de las manos también, que era otro ritual que ellos tenían, y eso era algo que estaba reservado para los esclavos de menos categoría o de menos rango en la casa o en la sociedad. Y Cristo toma ese ejemplo para mostrar un acto de humillación. Para nosotros también debemos de aprender. Es más, la Biblia no nos manda a nosotros a orar para que seamos humildes o para que nos
Alguien oraba y decía: Señor, humíllame cada día más, humíllame cada día más. Yo le voy a decir: no haga esa oración. Eso es un error. Santiago dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Usted no quiere que el Señor lo humille. Si el Señor lo humilla, lo va a humillar de verdad. Esa es una oración que no la debe hacer. Mejor voluntariamente. Santiago dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Cristo da ese ejemplo de humillación cuando ya Pablo escribe a los filipenses. Les dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él no escatimó, siendo igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo lo que Él tenía, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz, queriendo decir lo peor que podía experimentar un ser humano, la peor humillación. El Señor la tomó, pero cuando Él dispone a hacer esa acción, entonces Pablo dice: por lo cual también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea ese nombre, el nombre de Cristo Jesús, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Gloria a Cristo Jesús. Cuando la persona se humilla, Dios lo va a exaltar cuando es el verdadero tiempo. Gloria al Señor. Entonces Él está dando un ejemplo de humillación. Fue lo que Juan el Bautista quiso dar a entender cuando le dijo el Señor que lo bautizara. Entonces Juan dice: yo no soy digno ni siquiera de desatarte las cintas de tus sandalias, queriendo decir para lavarle los pies. No se consideraba ni siquiera ese grado de siervo para lavarle los pies al Rey del universo, al Dios, al soberano de los reyes de la tierra. Él consideró que aún lavarle los pies al Señor era demasiado honor para él, cuando le dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatarte las sandalias a ti. Gloria a Cristo Jesús. Él les estaba dando un mensaje de humillación, un mensaje de servicio. Gloria a Dios. Esos son dos cosas: un mensaje del gran amor, un mensaje de la humillación que el Señor tomó. En tercero, podemos ver también de alguna forma un mensaje, o sea, para que entendieran también ellos de alguna forma el plan de salvación. Yo no sé cómo usted va a hacer para entender cómo puede ver el plan de salvación aquí también. Voy a tratar de explicárselo lo mejor posible, también en respeto a la audiencia que está allá afuera. Dice el versículo 6, porque ahí está el 8. En el versículo 6 dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con una toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: tú no me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Queriendo decir, esto tú no lo vas a entender hoy, sino que lo vas a entender hasta que te des cuenta que yo derramo mi sangre en la cruz por ti, para que seas limpio de todos tus pecados. Gloria al Señor. Cuando el escritor habla acá, usa la palabra que le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está la palabra lavado y está la palabra de lavarse. Y yo le puedo dar las palabras en griego, pero vamos a quedar lo mismo de todas maneras, porque no hablamos griego. Pero sí le puedo dar el significado. Cuando le dice el que está lavado, queriendo decirle, la palabra quiere decir el que está bañado o lavado completamente.
ya no necesita lavarse más todo, sino solamente los pies. Es lo que cuando Pedro le dice, entonces las manos, mi cabeza y todo. Si es que le dice el Señor, si no te dejas lavar o no te dejas limpiar, no vas a tener parte conmigo. Entonces le dice Pedro, no, pues entonces mis manos, mi cabeza y todo, yo quiero ser lavado nuevamente, queriendo decir él. Entonces Cristo le da a entender que el que está lavado no necesita lavarse, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y ya vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque Judas no había recibido al Señor. Él andaba con el grupo, pero él aún no había sido salvo. En otras palabras, el enemigo entró en él. Cuando a usted le hablen de un hermano que está poseído por un demonio, esa persona no es un hermano. Esa persona necesita recibir a Cristo. Amén. Yo nunca, la Biblia no lo enseña de esa manera. También por los que están escuchando, una persona que ha nacido de nuevo no puede ser poseída por un demonio, porque no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Y la persona ya recibió a Cristo, es templo y morada del Espíritu Santo, y donde esté el Señor no puede caber ningún espíritu del diablo. Va a entrar a la vida de una persona que ha sido redimido y lavado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo adoran en esta tarde? Gloria al Señor. Si un cristiano va a recibir toques, va a recibir ataques del enemigo, lo va a estar atacando, pero no lo puede poseer en ningún momento, porque Cristo está dentro de ese cuerpo. Entonces, para regresar otra vez a lo que decíamos, lo que le está dando a entender a Pedro, que aquella persona que ya ha sido salva no se tiene que salvar otra vez. Puede ser que va a perder la comunión, se va a ensuciar como ellos se ensuciaban en las calles polvosas caminando. Al llegar otra vez ya no necesita bañarse, sino simplemente lavarse los pies, porque se han contaminado allá afuera. La persona que ha recibido a Cristo puede perder la comunión con el Señor, pero no pierde la relación. Amén. Se entiende así, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Si usted o alguien acá tiene un hijo y ese hijo está, vamos a decir, en Canadá, mejor, porque si digo en El Salvador, en México, en Honduras, en Guatemala, vaya a ser que se acuerde de aquel que dejó allá. Mejor vamos a decir allá en Canadá. Amén. Tiene un hijo allá por Canadá y ha perdido la comunicación con ese muchacho o con esa muchacha, pero de repente aparece por ahí y le dice: yo soy aquel que vivíamos en cierto lugar, que vivíamos juntos, yo soy tu hijo. Había perdido la comunión, pero no había perdido la relación. Él sigue siendo su hijo, le guste o no le guste, lleva ese mismo tipo de sangre. Entonces, cuando la persona se aleja de Dios, la persona no deja de ser hijo de Dios. Él sigue siendo un hijo del Señor. No ha perdido la relación, sino que ha perdido la comunión o comunicación que tenían antes. Y eso es lo que el Señor le está enseñando a los discípulos. Aquel que ya ha sido salvo no necesita salvarse otra vez. Gloria al Señor. Cuando Cristo lo salvó a usted, la Biblia dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Si la vida que el Señor
Señor le dio, y si se perdió, entonces no es una vida eterna por definición. La vida que el Señor da es una vida eterna. Y Romanos dice que ¿quién os separará del amor de Cristo? Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Vio el plan de salvación ahí también, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya nosotros estamos ya lavados. Gloria a Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, es un ejemplo eterno también que estaba dando el Señor. Dice ahí la palabra: porque yo ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Amén. Gloria a Dios. Y posiblemente usted ha estado en alguna iglesia o ha visto algunos lugares que practican lavarle los pies a los hermanos. Y eso era un ritual de los judíos, pero no es un mandato. Lo que el Señor estaba dando un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, un ejemplo de humillación, lo que Él estaba enseñando en ese pasaje. Pero nunca Él mandó, como la enseñanza del bautismo, como la Santa Cena, que se hiciera. Él no dijo que se lavaran los pies en una forma literal. Ahora quiero ser también abierto en este aspecto. Yo no creo que porque en una iglesia practiquen lavar los pies de la gente, que por eso se van a ir al infierno. No creo que eso sea pecado hacerlo. Amén. Si lo desean hacer de esa manera, eso es cada quien o cada iglesia o cada denominación lo que a veces crean esas costumbres, porque esto era una costumbre hebrea, lo oriental. Lo que crea aquí en este país es que la gente, cuando practican ese ritual, busca lavarle los pies a aquella persona que cree que se asea un poquito más, o que va de vez en cuando a que le arreglen las uñas. Ya si viene alguien que es primera vez que visita la iglesia, como que la gente trata de evadirlo. Entonces eso crea también controversia. Pero Cristo está dando un ejemplo del gran amor, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, y también está dando un ejemplo eterno. Gloria al Señor. El método que Cristo usó siempre para enseñar era siendo Él. Él decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Cristo Jesús. Manso y humilde de corazón. Cristo siempre trató de enseñar las cosas enseñando a través de un ejemplo. Él hacía las cosas, y ya es lo que decíamos al principio, para que la gente pueda entender que Cristo mandó que nosotros sigamos el ejemplo del Señor. Allá hay un ejemplo como Cristo. Él les dijo: yo les dejo este ejemplo a ustedes, para que ustedes puedan seguir este mensaje que yo les estoy dando en este día. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Gloria al Señor. Así dice acá en el 20, dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que recibe a mí, recibe también al que me envió. Pero el Señor está dando un mensaje también eterno de servicio. Gloria al Señor. Vamos a ir concluyendo en esta tarde ya por acá, pero yo quiero decirle en este día a aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús, puede ser que necesita seguir al Señor, puede ser que tal vez le han hablado de Cristo antes. El Señor le está haciendo un recuerdo en esta tarde, que hay que seguir
las pisadas del Señor, que hay que seguir el camino de Cristo, ese camino de humildad, ese camino que refleja también Isaías 53, cuando dice que Él fue afligido, que Él fue menospreciado, que Él caminó hacia la cruz como una oveja que no sabe a dónde la llevan. Gloria a Dios. Esa fue la actitud que el Señor tomó en aquel día, como cuando la oveja la llevan a sacrificar. No se da cuenta. Algunos vivieron en Latinoamérica y se dan cuenta cuando van a destazar un animalito y ahí lo llevan jalado, y el animal va bien obediente caminando, como que si lo llevan a darle comida o a darle agua. No se imagina, en la ignorancia del animal, no se imagina que lo llevan a colgarlo para degollarlo y luego comérselo. Y el Señor Jesucristo, Él sabía exactamente para dónde iba. Él dijo: a mí me van a entregar en manos de pecadores, y va a ser el Hijo del Hombre, va a ser avergonzado, va a ser abofeteado, va a ser escupido, va a recibir toda esta humillación. Pero Él lo estaba haciendo voluntariamente, porque Él sabía que necesitaba ir a la cruz para que el plan de salvación, de redención por el mundo se cumpliera, porque Dios había puesto ese ministerio en su Hijo. Gloria al Señor. Qué bueno es saber que Cristo no nos dejó de la forma que nosotros estábamos. Él vino y entregó su vida para que nosotros tengamos ahora vida eterna. Gloria al Señor. Hasta aquí voy a llegar. Vamos a orar, hermanos. Quiero decirles en esta tarde, si usted no está sirviendo en alguna área dentro de la iglesia, hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo que hacer en este año. Ejemplo el Señor nos ha dejado. Hay algo siempre que hacer. Yo sé que está la gente que sirve orando, hay gente que está intercediendo todo el tiempo, pero aún también hay muchas otras cosas que se pueden hacer dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y ejemplo, dice el Señor, yo les he dado para que ustedes sigan esos pasos. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde. Los que puedan ponerse en pie. ¿Y qué les parece, hermanos, si pasamos aquí adelante y oramos todos? Empezamos este año en comunión, aquí orando todos juntos. Gloria a Dios. Y dígale al Señor, si en otro tiempo usted le ha servido en alguna área y posiblemente dejó de servir por A o B razón, que restaure nuevamente ese deseo de servir. Gloria a Dios. Y si nunca ha servido, dígale al Señor que le hable y que le muestre ese lugar donde desea que usted sirva. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, poderoso es el Señor. Adoramos a Cristo Jesús. En esta hora vamos a orar todos aquí en el altar. Si hay persona que ha perdido la comunión con el Señor, en esta tarde también puede restaurar esa comunión. Gloria a Dios. Y también hay gente que Dios le ha dado grandes talentos para servir. El Señor un día nos va a pedir cuenta a nosotros de ese talento que nos dio. Gloria a Dios. Oramos todos. Gracias le damos, Señor, en esta tarde. Oh Padre bueno, por su gran amor, por su misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos ha amado, porque ejemplo nos ha dado, Señor, porque nos dejó este ejemplo, Padre eterno, para que nosotros podamos seguir, Padre bueno, ese camino, esa lección de humildad que usted nos mostró ese día. Oh Padre bueno, y que ha quedado registrada para que nosotros podamos entender. Ayúdenos, Señor, a ser servidores más eficientes, Padre eterno. Oh mi Dios, hay personas que posiblemente tiraron esa toalla, Señor, en el año 2018. Yo les ruego, Padre eterno, que les dé, Dios mío, la fe para que puedan nuevamente levantar esa toalla, Señor, y ver a quién le puede servir, a quién le podemos servir. Hay alguien a quien servirle allá afuera.
Oh Espíritu Santo, en esta tarde oramos, Señor, que este año, Padre bueno, que estamos empezando, Señor, restaure al caído, liberte, Señor, aquel que está oprimido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh Padre bueno, le damos a usted la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos permite o nos da este lugar para poder reunirnos y adorar su nombre, Señor, y exaltar su nombre en este lugar. Oramos, Señor, por las personas, por aquellos hermanos que tienen, Dios mío, familiares cercanos que no han recibido a Cristo. Yo oro, Señor, que traiga en este año salvación, que traiga sanidad, que traiga vida eterna, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellas personas, Padre bueno, que se quedan en casa el día del servicio, como que si fuera algo que no tiene gran significado. Oro, Padre Santo, en esta hora, Padre de la gloria, toque esas personas, Señor. Tóquelos, Señor. Necesitan, Padre eterno, avivamiento en esos hogares. Oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están enfermos, aquellos que están decaídos, aquellos que están pasando problemas, aquellos que están pasando necesidad, aquellos que están buscando un empleo, Señor, en este día, Padre bueno, intercedemos por ellos también. Oramos por los niños que están en el otro salón. Oh Padre Santo, yo le ruego por ellos, Señor. Traiga, Dios mío, a ellos, oh Señor, ese deseo también de servirle, de adorar su nombre y de aprender cada día más de su palabra, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, por este hospital de esperanza que ha puesto en este lugar, oh Señor. Hay gente con grandes planes, con grandes proyectos para este año, Señor, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Yo oro, Padre Santo, oh mi Dios, que bendiga todo aquello en lo cual nosotros ponemos nuestras manos, Señor. Oh Padre Santo, que prospere aquellos, Padre Santo, oh mi Dios, que día a día trabajan, Señor. Día a día, Señor, están orando. Oh mi Dios, yo le ruego, Padre Santo, bendiga sus vidas, bendiga sus ministerios. Aquellos que tienen familia en otro país, Señor, llegamos, Padre Santo, a Honduras, llegamos, Señor, a El Salvador, a Guatemala, a México, a otros estados acá, Padre Santo, y aún donde se encuentren, oh Padre de la gloria, aquellos que tienen hijos o hijas, Padre Santo, familiares cercanos, atados en el vicio. Oh Padre bueno, yo le ruego, Señor, que este año, Señor, sea año agradable, Señor, sea año, Padre Santo, que traiga liberación, que traiga vida eterna, oh Señor, y que traiga avivamiento a los hogares, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, por su palabra, Señor. La recibimos, la hacemos nuestra, Padre eterno. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.